Dale, Tania. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente acá estamos desde la Comuna de Providencia y desde nuestra querida librería Pedaleo con Carlos Alberto. Hola. En el sexto diálogo editorial. En esta penúltima sesión tenemos a una invitada bastante especial, Julieta Marchán, editora, escritora. Periodista, Bueno. dicen las malas lenguas. Dicen las malas lenguas. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre mi carrera escondida. Tu carrera escondida, exactamente. Editora en Cuadro de Tiza y Bisturí 10. Así que, Julieta, bienvenida. Muchas gracias, Tania. Gracias, Carlos Alberto. Julieta Marta Carolina. Bueno, falta respeto. Periodista, Julieta Marta Carolina, ya empezamos mal. No, pero es que corresponde. Sí, no, Hoy día vamos a hablar con mis primer, tres segundo, nombres. con los tres nombres. Exactamente. Para que veáis. Sí, corresponde, ya. Bueno, Julieta, primero quiero que hablemos sobre Cuadro de Tiza. Así que para la gente que no está viendo, quiero que nos cuente quiénes son y cuándo parten. O sea, primero éramos un equipo, partimos el 2010. Éramos un primer equipo de 3 mujeres, 3 poetas mujeres de la UDP. La Luz María Estudillo, la Alicia Caratazos y yo. Y el 2000... Ya no me acuerdo si el 2012 o el 2000... Claro, el 2012 nos separamos y yo decidí cerrar la editorial. Y en una conversación, en esa época yo vivía con la Nadia, en una conversación que estaban sus talleristas, amigos míos, qué sé yo comento que voy a cerrar Cuadro de Tiza. Hasta ese momento habíamos trabajado casi al 100 en edición artesanal. Habíamos hecho un tiraje en imprenta, pero gracias a Daniel Madrid, que nos prestó su imprenta así como en un muñequeo de fondos, ¿cachai? Como tratando de articular las platas. Y ahí apareció el Víctor Ibarra, que también era el UDP, y el Nicolás Labarca, que era de la Chile, que el Nico había publicado en Cuadro de Tiza el 2010. Que podían como ayudarme. Esa fue la figura, como nosotros te ayudamos. Okay. Para que no la cierre y la mantenga arriba, ya. Y esa ayuda está hasta ahora. La lleva más larga la historia. Ellos conforman el nuevo equipo finalmente, Sí. que se queda establemente. Sí, y ahí somos los 3. Y dime, ¿cuál fue el primer libro que publicaste? Publicamos 3 libros juntos hace 12 años. Se cumplieron 12 años hace como 2 semanas. Fábula de No, del Nicolás Barca. Todo está vivo y es inmundo, de la Soledad Fariña, y Relampaguea, de la Silvia Aguiar, que es una poeta argentina. Partimos así, nuestra intención era hacer como puros tríos, y después se desarma, pues los planes están para desarmarlo. Exactamente. Oye, ¿y por qué te decidiste hacer esta editorial? ¿Por qué hacer libros? O sea, bueno, primero plaquettes, porque nosotros nunca nos arrojamos al mundo del libro directamente. Y nunca quisimos hacer libro, a pesar de que había una insistencia del mundo editorial, del lomo, como del peso del libro, de lo que el libro significa en vitrina, que son o premios, todas puras cosas a las que nosotros no podemos llegar, ¿cachai? Claro. Empezamos por una carencia de mujeres. O sea, éramos 3 mujeres paseándonos en la segunda feria del libro, en la que fue en el Galpón, ¿te acordáis? Sí. En Chucrema Sur. Sí. Y claro, nos dábamos vuelta por los stands y eran puros hombres, ¿cachai? O sea, editores hombres o parejas de editores hombres o hermanas ayudando, recortando weás, ¿cachai? Como catálogo muy deficiente en términos de la escritura de mujeres. Y nosotros éramos 3 mujeres que estábamos escribiendo, que queríamos empezar a publicar. Yo creo que en ese momento ya había publicado mi primer libro, si no me equivoco. No me acuerdo qué año es, pero probablemente estaba muy cerca de publicarlo. Y ahí dijimos como ya, hagamos una editorial. Y no sabíamos nada, po. O sea, no sabíamos editar, no sabíamos nada de imprenta, no sabíamos diseñar. Tomamos unos cursos de InDesign con un diseñador que claramente tampoco sabía diseñar libros. Entonces fue como todo como una escuela muy precaria. Y hablamos con el papá del David Villagrán, que tenía una imprenta chica acá en la Universidad de Chile. Y él nos dijo como ya, ustedes quieren partir sin saber nada, hagan cuadernillos con corchete porque si no se van a volver locas. Y fue una salida como primero práctica, ¿cachai? Como, ya, perfecto. Eso. Y ahí él nos ayudó, como nos mostró distintas papelerías de barrio, nos dijo dónde comprar la corchetera revistera, nos explicó la cuestión de las planchas y las películas, etcétera, y nos mostró cómo hacerlo, ¿cachai? En términos manuales. Y ahí empezamos. También tomamos cursos como de para coser libros, puras cosas que no terminamos sin hacer, porque era como, ¿cómo vamos a coser esta weá? O sea, coser 100 libros. Sí, no, 300, porque partía, o sea, era todo como idiota, ¿cachai? Como que era muy accidentado,
pero había mucho ímpetu. ¿Y igual. la figura de la plaqueta se da por este tema práctico? Sí. ¿O se da por un tema, decir, no queremos hacer libros, sino la muestra No, cosas más accesibles? Porque una de las gracias que tiene la plaqueta y que ustedes, y yo creo que fue un gran aporte, ha sido un gran aporte el tema de que vendían las plaquetas a 1.000 pesos. O sea, nosotros hicimos un cálculo unitario en esa época, el 2010, pasado 12 años, de cuánto nos salía el unitario, ¿cachai? Había mucha pérdida de papel, mucha pérdida también en las tapas que salían mal impresas por una impresión como muy precaria, mucha pérdida de tinta. Había, como tratamos, una cosa matemática muy escolar, ¿cachai? Y dijimos, bueno, más o menos, las cuentas las sacaba yo, imagínate como un desastre, ¿viste? Carlos Alberto tiene una cara de desastre. Y yo dije, bueno, yo calculo como 400 pesos el unitario, en esa época. Yo no estoy segura igual, pero bueno, era como una prox. Y dijimos, bueno, vendamos la luca, pues. Entonces yo te podría crear una épica que a los hombres les encanta, en torno a los inicios de sus editoriales, pero no hay una épica. Y después hay una cosa doméstica, ¿cachai? Y después de esa cosa doméstica hay una decisión política, que tampoco es una épica, o sea, o yo no lo leo como una épica. Cuando ya entra el equipo como definitivo, nos sentamos y decimos, ya, ¿qué queremos hacer? Porque ahora el momento en que nosotros transformamos la editorial en otra cosa o la cerramos, ¿cachai? Claro. Y el 2014 hablamos con el Nico Sagreo y el Nico Sagreo fue como, ya, hay que hacer una transformación, que fue el momento en que nosotros nos pasamos a la impresión, ¿cachai? Y que esa es tu pregunta que viene, me voy a quedar callado. No todavía. Te estaba adelantando, pero bueno. Bueno, pero ahí hicimos una transformación y dijimos como ya, la transformación es estética, pero no del objeto, ¿cachai? Queremos seguir haciendo plaquet y queremos mantenerla a Luca hasta lo que se pueda. Y lo que se puede yo creo que es este año, porque nosotros queríamos, a los 10 años de Cuadro de Tiza, queríamos cambiar el precio, queríamos rematar todas las plaquetas que nos quedan y no lo pudimos hacer porque vino la pandemia. Queremos hacer como un carrete grande. Ya. O sea, vamos a tener carrete de Cuadro de Tiza en algunos minutos. O sea, que va a la Valeduc, yo creo que va a ir al carrete de Cuadro de Tiza, pero no sé el resto, ¿cachai? Pero sí, la idea es hacer un evento grande y vender las plaquetas por última vez a Luca, que eso cierra un ciclo. Nosotros nos ganamos un fondo con antología, que la idea es antologar solo a los chilenos y las chilenas. Uy, soné como a Piñera. Qué horror. Sí, horrible. Y hacer un corte, ¿cachai? Como un corte para el público, que yo siento que es súper fiel, y también un corte para nosotros, porque a nosotros también nos cuesta dejar como la lógica de la Luca. Claro. O sea, ha sido una decisión política muy bonita, pero que 19% el papel subió en el estallido, 19% en pandemia. O sea, estoy en un momento en que la plaqueta ya no sale Luca. O sea, el unitario ya no sale Luca. Exactamente. Eso. ¿Y cuál es el cambio que viene entonces? ¿Se puede contar o todavía no hay mucha claridad? No hay tanta claridad porque yo creo que estamos los tres como resistiéndonos. Pero en principio lo hemos hablado harto con Nico porque el Víctor vive en Alemania hace hartos años y se queda en el equipo, pero no tiene como participación en como organizaciones, ferias y cosas así. Pero yo creo que la idea es hacer es empezar algo a lo que siempre echamos mano como los amigos y empezar a decir como chiquillos ayuden a conseguir un espacio, si se puede, y si podemos incluir de repente a otras editoriales, hacer un lanzamiento de la antología, que lean los poetas como más emblemáticos que van a estar en esa antología, que son los chilenos y las chilenas, como no sé, la Elvira, el Cosiña, etcétera, la Nadia, la Sole Fariña, la Brito, no sé. La familia. La familia, oscura y todo, pero familia. Y vender las plaquetas Luca, que la gente se las lleve en masa, si vale Luca, o sea, como que nada vale Luca, como lleves, o sea, como que queremos que circulen, ¿cachai? Sí. Y de ahí en adelante empezar a pensar en otro precio. Ojalá no tanto más alto, hemos pensado como en 2 lucas, pero 2 a 3, como encontrar una manera también como de paquear, o sea, de hacer un pack, ¿cachai? Que la gente igual pueda sentir que es más barato que una cajetilla de cigarro, que es más barato que un copete, ¿cachai? O sea, como una lógica nosotros tenemos una cuestión de democratización de la cultura súper presente, ¿cachai? Entonces, yo no te voy a tirar una plaqueta a 3 lucas si la vendí antes a Luca, pues no es la idea es que sea un reajuste. Exacto, un reajuste respecto del costo. Respecto del costo. Perfecto. Julieta, y respecto a eso, ustedes ya pasaron por un primer cambio desde lo artesanal a la producción masiva en imprenta de Frentón. ¿A qué se debió ese salto? Porque ustedes hacían las plaquetas y yo tengo entendido, o
tengo el recuerdo de haber visto fotos así Sí, en horrible. Facebook, no sé. Abrazando a la imprimiendo, impresora, llorando. llorando en la impresora, básicamente. Qué terrible, sí. Nosotros, en realidad, nosotras, pasamos a la impresión digital porque se nos hizo muy grande. Ujú. O sea, partir con una plaqueta de la Soledad Fariña con 50 ejemplares, que era proyectado a 100, pero nosotros llegamos con 50 al lanzamiento, ¿cachai? Ujú. Nos dimos cuenta de que la plaqueta de la Soledad Fariña no se descontinuó en 3 meses. Claro. Entonces era absurdo como... Nos dimos cuenta en un momento que lo que estábamos haciendo era como taponear nuestros propios títulos. Exacto. Era un disparo en la pata, en el Sí. fondo. Y también como un problema con los autores, ¿cachai? Porque la Sole igual fue una autora que confió a ciegas como en sus alumnas de la UDP y pasó un libro que tenía metido en otra editorial. Fue súper generosa. Entonces también es devolverle y decirle, mira, vamos a hacer una reimpresión de, no sé, 500, ¿cachai? Pero ahí no podía No ser podía 500 ser. a mano. Y tiene 44 páginas, una de las plaquetas más largas que sacamos. Claro. Entonces, hay editoriales que tienen 44 páginas con lomo, ¿cachai? Como también la Dan Carson, que tiene 48, un libro. Claro. Y dijimos, no se puede. Y ahí empezamos como a ver imprenta y fue como un primer momento de Dima Coffee. Donde Dima Coffee todavía no estaba como solamente localizada en una parte, sino que tenía como sede en Claro. Providencia, en Ñuñoa, etcétera. Entonces yo ya con mis papás, encontré una sede cerca de mi casa y empecé a llevar las plaquetas ahí. Y después hubo un momento en que el papel, que era un papel importado, que nosotros comprábamos cortado además, empezó a rendir poco. Entonces nos empiezan a decir lo que tenés que comprar es pliego. Y ese papel Claro. no existe en Chile en pliego. Y era como, chucha, ¿qué hacemos? Y ahí fue como ya, Nico Sagredo, que yo había trabajado con él en alquimia, y reestructurar todo. Todo, ¿cachai? Como que no pasara por una cosa solo doméstica, sino porque había sido todo tan doméstico Claro. que pasara por una edición estética. Y ahí había que hacerse con alguien que supiera, ¿cachai? Y que le diera también como una visión política a la estética, porque la estética la diseñaba yo y era como, oye, pásame una foto, Listo. y yo la pegoteaba y chao. Claro. Y el Nico como que encontró o sea, pensó en la tipografía, en los márgenes, en un montón de cosas que yo no tenía las herramientas para pensar. Exacto. Y ahí nos pasamos a imprenta. Y le da una identidad a la editorial, de Sí, paso. po, sí. Claro Es que que no sé si antes tenía identidad, yo creo que antes era como un menjunje desesperado. No sé si tanto, pero... O sea, tenía mucho Pero, deseo, la editorial claro. era como una editorial con mucho deseo, pero teníamos muy pocas herramientas. Ese es el tema, ese es el tema. Julieta, en una entrevista que leí en internet en el 2016 hablabas precisamente sobre el tema de que ustedes como equipo no recibían sueldo ni la editorial representaba para ustedes la figura, digamos, casi lógica de que sea una empresa. ¿Sigues pensando así o...? O sea, más que sigo pensando, no sigo pensando, sigue ocurriendo. O sea, puedo pensar otras cosas, como que ya tengo, no sé, 12 años más, ya no vivo con mi papá, mi equipo es distinto, mi socio vive en Alemania, que tiene otros montos de vida, ¿cachai? Pero sigue ocurriendo, o sea, lo que nosotros encontramos una figura ahora, hace como 2 años, este es el segundo año, que paramos la editorial de manera muy concreta y sacamos 3, 4 títulos al año. Ahora ya no podemos seguir haciéndolo. Ahora ya dijimos como basta, tenemos que empezar a sacar, no sé, uno cada 2 meses o uno al Claro. mes. Pero la frenamos en pandemia porque nos dimos cuenta de que no podíamos vender plaquetas en pandemia porque nosotros necesitábamos ferias. Exacto. Entonces dijimos, esto es inútil. O sea, Porque a ti no te sirve el formato librería no. para las Y las plaquetas. librerías también estaban cerradas. O sea, un No, y momento en además que no que había nada abierto. Si ¿cachai? las vendía Lucas, que van a Sí. quedar como a... Carlos Alberto tenía abierto. Carlos Alberto tenía. Pero claro, la figura de la librería para nosotros es fatal. O sea, nos liquida como el formato, salvo por librerías como muy específicas. Donde ustedes iban y colocaban La ¿Cómo, caja. ¿Cómo era esa figura, la caja con la librería? Sigue ¿Era existiendo. casi como un favor de la librería? Así como... Yo creo que era respeto más que un favor. Ujú. Como nosotros queremos sus plaquettes y era como ya, la condición es que necesitamos poner una caja. Y hay Perfecto. librerías que nos decían que no, ¿Ya? y hay librerías que nos decían que sí. Y las librerías que nos dijeron que sí, que son como 4 o 5, tienen la caja. ¿Y les abrió nuevos canales de comercialización el evitar las librerías por lo mismo? O sea, es que yo creo que nosotros O somos una se- editorial, se- nosotros somos una editorial de feria. No feria. Somos una editorial de feria. Tenemos página web y pueden comprar por la página web, pero somos lentos, no tenemos como ningún tipo de administración. O sea, como que pidan una plaqueta, es como, oye, Nico, mandaron un mail y Nico como baja como al correo. O sea, como no hay lógica, ¿cachai? No hay una administración de nada, es todo súper doméstico. Entonces, no, es la feria, ese es el lugar, de todas maneras. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Por
porque había una pregunta. Yo estaba hablando a partir de una pregunta. Si te abría otros canales de Ah, comercialización. no. La pregunta era si yo pensaba que seguía siendo sin sueldo. Sí. Y bueno, sigue siendo sin sueldo. Y lo que hicimos es que, como vimos esta merma de venta y de circulación, dijimos ya, vamos a ocupar de alguna manera el capital como cultural y simbólico que tiene la editorial y empezamos a lanzar talleres. Yo ya llevaba muchos años haciendo talleres, pero pago. Y yo me daba cuenta que había mucha gente que quería tomar los talleres y no tenía plata para pagarlo. Y eso me generaba como un problema con mi trabajo editorial, ¿cachai? O sea, que gente que ve mi trabajo editorial y que va a comprar una plaqueta Luca no pueda tomar mis talleres, a mí me generaba una contradicción vital. Claro. Entonces dije, ya, mira, hagamos lo siguiente. Habíamos postulado antes, pero nunca habían salido. Ahora que yo tenía un currículum más grande como tallerista, postulamos a talleres de cuadro de tiza. El Víctor es filósofo, así que hace talleres de estética. Yo hago los talleres de poesía. El Nico hace talleres editoriales. Y nos ganamos un fondo el año pasado y nos ganamos un fondo este año. Ahora el Víctor está haciendo ahora su taller los sábados, lo hace porque vive en Alemania, entonces tiene un tramo horario distinto. Y ahí son gratuitos. Yeah. Es con selección porque el año pasado, ponte tú al mío, postularon 100 personas. Como no puedo tener 100 talleristas, ¿cachai? Es una locura. Pero igual uno como que piensa que está postulando gente que no puede pagarlo, ¿cachai? Claro. Eso uno confía, un voto de confianza. Y ahí sí ganamos sueldo. Es como primera vez que tenemos sueldo. Entiendo. Pero no es por lo editorial, es porque nosotros estamos haciendo clases. Exacto. ¿Cachai? ¿Y esos talleres continúan o ya terminaron? No, esos talleres continúan. Estamos en este momento en el del Víctor, que es sobre lo bello, lo feo y lo sublime, que es un curso de estética. Después viene el de Nico, que es de, pues, él va a hacer uno de poesía, lectura de poesía. Y yo quiero hacer uno de lectura híbrida, porque de libro híbrido. Mi problema es que en el de poesía yo puedo meter a muy poca gente, porque es taller. Yo metí el año pasado a 11, postularon 100. Claro. Entonces yo quiero hacer un taller que no implique de repente escritura, sino que sea de lectura para poder meter a 30, 40, ¿cachai? Perfecto. ¿Y las personas que nos están viendo en este momento quieran participar de tus talleres o de alguno de los talleres que sigan a la editorial? Que sigan a la editorial. En Instagram ahí vamos tirando las La convocatorias. información. Sí. Buenísimo. Julieta, después de tanto tiempo de partir más que desde de las puras ganas de armar una editorial, Sigo ¿qué con esa cara? No te he sigo dicho la nada. gana. Oye, este vaso tiene como una inscripción. Es de whisky. Es de whisky. Puta, lástima que es agua. Del agua. Tengo whisky. No, que ya, como que tanto vaso, ¿no? Claro, uno como, te lo cortito. Oye, ya. Bueno, que ha sido un camino largo de aprender el oficio, ¿no? ¿No hay una profesionalización de por medio en términos de estudio? ¿De ¿Mía? parte de, claro, tuya? No. Puro oficio. Sí. ¿Qué es la El edición? Nico sí. El Ya. Nico hizo el magíster en edición. ¿Qué es la edición para ti hoy en día? O sea, yo creo que lo que caracteriza a Cuadro de Tiza, y siempre lo caracterizó desde que era muy chica, era que nosotros trabajamos con los textos. Y eso no es tan común en las editoriales, menos en las editoriales independientes donde no hay sueldos, ¿cachai? O sea, no hay sueldos, te llega un libro, tiráis la cuestión en InDesign. En general, el sujeto que edita es el que diseña. Yo las plaquetas, los interiores los diseño yo, los libros de bisturí los diseño yo, también diseño las tapas. Entonces, claro, es muy fácil pasar del Word al InDesign como en un clic, ¿cachai? Claro. Cuando administráis bien el programa y tenéis los estilos hechos, qué sé yo. Y nosotros siempre nos detuvimos en el texto. En todo orden de cosas, ¿cachai? Con autores muy importantes, a los que uno les tiene respeto y que te da como a veces, cuando eras más chica, nervios, decirle, Claro. oye, esto es una cacofonía, que no está bueno, Claro. qué sé yo. Hasta con los traductores hay un ejercicio como con los traductores de mucho detalle. El Víctor sabe alemán, es traductor del alemán, sabe francés, sabe inglés, sabe latín. Entonces tiene algunas nociones de italiano. Entonces las traducciones pasan por un plurilingüe, o sea, Claro. un tipo como muy avesado en el problema del lenguaje. Yo soy escritora, entonces también tengo una visión como desde adentro, no solamente editorial. Nosotros no tenemos tanto una visión de lo que se vende, ¿cachai? Como que nunca nuestra selección de catálogo fue por ahí. Entonces para mí, yo tengo una noción como de editor antiguo. Quizás hasta anticuado, ¿cachai? Como de querer cuidar el lenguaje y querer cuidar la estructura y pensar en la obra como algo a lo que hay que tener un cierto respeto, al lenguaje hay que tener un cierto respeto. Todo lo demás, que yo también lo hago porque tengo que hacerlo, que es como hablar con el contador, armar catálogo, ¿cachai? Claro. Como en el fondo ya, ¿qué queremos publicar? Reunión de pauta. Yo hago eso, pero para mí eso es un gestor o un productor editorial, que yo también lo soy, pero lo soy por precaria, no lo soy porque es algo que a mí me interesa en Claro. particular. A mí lo que me interesa es trabajar con los textos, ¿cachai? Y al Víctor también.
y probablemente al Nico también, y por eso nos caemos tanto en producción editorial, ¿cachai? ¿Y cómo ven? Porque ya llevan harto tiempo y esta precarización aún continúa. ¿Cómo afecta tu vida este oficio que al parecer no quieres dejar? No. A pesar de, a pesar de todo lo que Pero además hemos falta de hablado. una, tengo dos, ¿cachai? Dos editoriales, digo. Sí, vamos a entrar al final para que nos hables de Victoria 10. Pucha, lo hemos pensado harto, yo creo los tres lo hemos pensado. Mira, yo pienso que yo no quiero ganar plata con cuadro de tiza, y lo hemos hablado harto. No nos ponemos sueldo en los fondos. Yo sé que hay mucha gente que critica que Cuadro de Tiza vive de los fondos, y vive, es así. Sí. Pero vive la editorial, no nosotros, ¿cachai? Y tenemos algo como muy incluso una histeria en relación a las platas, como cuando pedimos como un poco más, como ese 3% que te dan para Sí. imprevisto. Siempre alguien dice como, oye, pero no, ¿cachai? Como hay una ética como a veces que nos juega en contra, porque es demasiado estricta y muy severa. Tratando de flexibilizar eso, como que empezamos los talleres y dijimos, oye, pero no está mal como ganar plata. Pero yo me doy cuenta de que lo que yo tengo ahora, así como en términos de diálogo, cómo se llenan mis propios talleres, es todo gracias a Cuadro de Tiza. O sea, yo sé que por rebote a mí me llega algo. Quizás no es plata como directo, no es un depósito en mi banco, ¿cachai? Pero sí es un capital como, es una comunidad a la que yo llamar, ¿cachai? Como a la que tender, a la que escuchar. Y esa comunidad está ahí. O sea, a mí me entrevistan por Cuadro de Tiza como todo el tiempo, ¿cachai? O sea, yo soy más conocida por eso que por lo que escribo, Claro. o por lo que hago, o lo que hice en algún momento como carrera académica, o por lo que, no sé, hago en talleres. Como que mi lugar siempre fue como editora de Cuadro de Tiza. Cuando yo me di cuenta que eso era muy pesado, yo empecé a decir a los chicos como ya, este es el momento en que ustedes empiezan a aparecer, ¿cachai? Como yo no quiero dar todas las entrevistas, hacemos clases en el magíster de edición, que nos dan o sea, no un curso, sino una invitación al semestre. Yo ya no quiero hacer esa clase, que la haga el Nico, que si hay un recibimiento de plata, que la reciba el Nico. El Víctor no puede porque no vive acá, pero como un momento en que dije como ya, esto igual me está dando mucho más a veces que un sueldo. Sí, a ver, entrevistábamos a otra editora y ella hablaba de esta pasión que es la edición finalmente, que lo cubre todo y todo lo quita también. Sí, pero también todo lo da. Yo no tengo una visión tan negativa de eso, ¿cachai? Soy bien optimista. Bueno, solamente alguien optimista puede estar 12 años trabajando en la editorial de la Estamos por ahí. Pero yo no tengo una visión como que todo lo quita. Yo creo que uno también tiene que ser menos severa consigo misma, que es lo que hicimos en pandemia, y decir, ¿sabes qué? Vamos a parar la editorial. Claro. Lo siento a los autores, tendrán que entender, ¿cachai? Y se puede hacer. Si yo tengo un sueldo fijo, yo no voy a parar una editorial porque tengo que comer de esa editorial. Claro. Y nosotros también tenemos una relación como afectiva con la editorial, ¿cachai? O sea, es como una relación amorosa no tóxica. Como necesito un tiempo que dura 6 meses y la editorial se queda tranqui, no pasa nada, ¿cachai? Sí, sí. ¿Cómo has ido conformando el catálogo? Háblanos, yo sé que tienes colección, tienes ensayo, tienes poesía. Háblanos un poquito sobre estas características de tu catálogo y de las colecciones. Bueno, partió con poesía, que fue la primera colección. Partió con ese entusiasmo por la poesía. Y después cuando entró el Víctor, su cabeza está muy puesta en ensayo porque él es filósofo. Entonces empezamos una colección que fue el 2013, si no me equivoco, que partimos con el Sergio Roja y Nancy. Bueno, era una colección de ensayo, pero filosófico. Y después de un tiempo nos dimos cuenta de que estaba como muy dividido, ¿cachai? Como toda la cosa de la imaginación, la creación, etcétera, la cosa más plástica estaba en poesía y la cosa como más rígida, académica, Claro. estaba en ensayo. Y se nos ocurrió una colección que fuera como más bisagra, que es la colección de ensayos de escritores. Y ahí también empezar como a poner a pensar a los escritores, o sea, no solamente los filósofos piensan, los escritores también pensamos, ¿cachai? No puede ser que los filósofos sean las autoridades para hablar del poema, los poetas también tenemos autoridad para hablar del poema. Y esa colección son puros escritores que han pensado el problema de la poesía. Y después, el año pasado, armamos una cuarta colección que se llama Angular, que es una colección como para textos raros, que no entran en ninguna parte. Cartas, hay una cosa que es como un cuento medio apocalíptico, sobre todo correspondencia, que es lo que nos interesa harto. Y claro, como muchas veces nos han dicho que debíamos hacer una colección de narrativa, porque sería el minuto en que nos dispararíamos como en términos editoriales, y es lo que no queremos, ¿cachai? Nosotros no queremos dispararnos en términos editoriales, o sea, como que no me interesa. ¿Por qué llenar ese tramo que
que ya está. Que ya está y que ustedes nunca han manifestado O sea, yo creo que por... intención, ¿o sí? ¿Hay No, alguna nada. intención? No, nada. Entonces, pero dijimos, igual queremos como... Hay muchos textos que no entran. Tampoco queremos dejar textos afuera porque genéricamente no entran. Claro. Y esto es como un repositorio de eso, ¿cachai? Perfecto. Angular es como un repositorio de eso. Esas son las colecciones. Estamos viviendo, todos saben que pronto tenemos un plebiscito. Yo no he mirado ni una vez para allá, hola, como que nunca la Tania. Saluda, saluda. Hola, mamá. Tenemos un plebiscito para aprobar, por supuesto, la nueva constitución. ¿Cuáles son tus expectativas al respecto en el ámbito de la cultura? ¿Cómo crees tú el panorama? Siempre se ha hablado de que la política, desde para el libro, que han existido en los últimos años, es una política de libre mercado, que si bien, como tú contabas, aporta, no soluciona en el fondo, simplemente está parchando, básicamente. O sea, tú no podrías, lo decías delante, no podrías tal vez haber estado tanto tiempo sin fondos del libro. No. ¿Te fijas? Pero la alternativa... O sea, yo no creo, o sea, no, esto no lo he elaborado nada, así que lo voy a decir de manera súper improvisada, pero yo no creo que los fondos del libro debieran eliminarse, que es una discusión que se ha dado harto rato. Yo creo que, bueno, lo primero es como que bueno, estuve leyendo para ser responsable con esta respuesta, como el borrador como de la una nueva materia constitución. que corresponde, Sí. que todos sabemos. Y claro, en ciertas cosas hay mucho lenguaje, pero también hay una cosa bonita con el lenguaje y es que entraron palabras que antes no existían en algo así como la Constitución. Por ejemplo, el derecho al ocio. Que es una cosa que yo decía como yo que soy efectivamente una matea, como muy castrada en términos como de ocio, que casi no tengo ocio, porque hago editoriales. Hola. Pienso que ahí entró algo que es a pensar incluso nosotros como escritores, como editores, qué sé yo, de cómo aparecieron palabras que antes no eran permitidas como a pensar como un derecho. Exacto. Bueno, el derecho al ocio, el derecho a la educación. Se supone que hay una especie de garantía de que no va a haber ningún tipo de censura, que no va a haber censura tampoco en la investigación, que creo que es algo que se hace muy poco en ciencias sociales, como que haya un campo investigativo con más unitario, ¿cachai? No de gente tratando de como patalear en el fondo, decir, Exacto. sino que haya una cadena de pensamiento, etcétera. Entonces esas cosas yo creo que son importantes. Ahora, se supone que hay derecho a la cultura y ciertas garantías al acceso a la cultura, según la Constitución, no sé cómo lo van a hacer. Como que pienso, es bonito la cosa del lenguaje, porque es donde yo estoy parada, ¿cachai? También, por eso me produce como una especie como de imantación y de seducción, pero también pienso como cómo llevar esto a cabo, ¿cachai? Y para mí, o sea, yo pienso que los fondos del libro no debieran acabarse, que nosotros no sabemos sobrevivir sin fondos del libro en las editoriales, pero que los jurados del fondo del libro es una chacota así brutal. La tómbola que se le llama. Es una tómbola, a mí me han llamado muchas veces a ser jurado un montón de cosas, yo siempre digo que no. No sé, ponte tú mejores obras, yo tenía 27 años, ¿cómo hacer jurado en mejores obras? O sea, yo le decía al tipo, ¿tú sabes con quién estáis hablando? No con quién estáis hablando, por quién soy yo, Claro. como, no, estáis hablando con nadie. Claro. Como, estáis hablando realmente con nadie. Entonces, hubo un tiempo en el consejo, bueno, ahora ministerio, en que había una comisión de expertos que elegía al jurado. El jurado no puede ser un Excel de gente que tienen y que un operario te llama. El operario no sabe quién eres tú no sabes quién es el operario. En mi caso, en la mayoría de los casos, los jurados saben quién es el operario porque ya tienen el contacto armado. Exacto. ¿Cachai? Como yo no estoy adentro de esa lógica de poder, no lo sé. Pero creo que debiera haber una comisión externa que decidiera y que hubiese un buen equipo, no solamente para los fondos, sino que también para los premios literarios, que estamos en un momento en que cualquiera es jurado de los premios literarios, o sea, una cosa horrorosa. Y también yo creo que debiera haber una editorial estatal. Y eso yo creo que quizá puede ser una conversación incómoda después de que, no sé, como las librerías populares, lo que pasó con varias librerías que para mí fueron decisiones reaccionarias, ¿cachai? ¿Cómo reaccionaron a eso como una competencia? Yo creo que una editorial estatal como Quimantú no es una competencia. No, para nada, no tiene que ver, no es el sentido. No, y que debiera haber un libro en todas las casas. O sea, dar acceso a la cultura no es tirarte unos fondos, Exacto. sino que el libro sea tan barato como ir a comprarte una cajetilla de cigarro, que es lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestro nicho minúsculo. Pero que eso se puede hacer, que tú puedes comprar un libro a 5 lucas. Exacto. Que eso sea posible y que eso tenga un financiamiento del Estado
y que haya un buen equipo. Hay un subsidio en el fondo. O sea, es que haya un equipo de personas pensando qué debiera leer Chile. O sea, como, de nuevo se la Piñera, pero Estoy horrible. dudando de ti. Sí, ¿qué onda? ¿Qué Como, pasa ¿qué hoy me día? pasa? Una vez que uno decía Chile, chilenos y chilenas, y cagaste. Como que no hay cómo salir del problema. Pero yo creo que una editorial estatal es una cosa Ciudadanos. como, que claro, que debiera ocurrir como, y no sé por qué no está ocurriendo. Bueno, está lo de la Biblioteca Nacional. Sí. Sí, pero Pero es un no, ejercicio... pero no está tan popularizado. Exacto. O sea, pienso como el libro en los kioscos. Es más ¿cachai? patrimonial en el fondo. Es más el rescate patrimonial. que ellos hacen, sí. Sí. O sea, pienso que el objeto libro esté en la ciudad. Claro. Como ¿Cachai? que mantuvo la colección de Sí. bolsillo que Exactamente. siempre estuvo en todas las casas. Por lo menos mi generación siempre hubieron libros chiquititos. Sí, po. Y y que ahora son de colección, ¿cachai? y La que cuestión se da la ahora, vuelta. O sea, claro. ahora- yo me quería conseguir el de Melville y era como que hay que, no sé, o sea, comprarlo como en una rifa, Amazon. ¿cachai? Como claro, y a una cantidad de plata absurda. Pasa con las plaquetas. El otro día vi la plaqueta de la Elvira 70 lucas. O sea, y yo le mandé una foto a la Elvira me decía, es que esto me indigna. O sea, es indignante. Como por una editorial que quiere hacer todo lo opuesto, Claro. que se vuelve un objeto como de colección. Yo no tengo la plaqueta de la Elvira, yo vendí mi ejemplar. A Luca. Ya, pero ahí a la Mille que hizo esa barbaridad, por favor. Es una que, barbaridad. que piense. el Aparte están asunto y liberadas, que- ¿cachai? Como Claro, que no se aproveche en el No, fondo. es que eso pasa, ¿cachai? Como, y eso pasa por la cultura que tenemos. Si tuviera una cultura más democrática en relación al libro, quizás no pasarían esas weas. Claro, quizás si el tema del acceso al libro fuera algo real, eso no pasaría. Si no estuviera efectivamente. solamente en el papel a nivel discursivo. Exacto. Como que yo me pregunto, como en la Constitución, ¿no? Como el derecho a la educación, el Estado garantiza el derecho a la educación. ¿Qué significa eso? Ahí aparece Claro. la otra cosa que son las leyes, ¿cachai? Que no están en la Exactamente. Constitución. Y yo creo que ahí no Exactamente. podemos como perder de vista eso, que la Constitución no es todo. No, no es todo, pero por lo menos hoy en día sí. Sí, oye, da es el una paso necesario, intención por supuesto. y nos dejan pelota como estábamos antes. Sí, la palabra cultura O aparece sea, como 4 veces por página. Claro. Es importantísimo. Sí, po, Importantísimo. entró ese lenguaje. Existe, cosa que antes no Sí, pasaba. po, por supuesto que Sino sí. está asociada completamente a un tema comercial y ni siquiera, simplemente como mercancía, más bien. Sí, pura mercancía. Julieta, después de todo esto que hemos conversado, a ella se le ocurre armar otra editorial. Porque Porfiado. hay gente que no aprende, no sé, yo no. Una dura, Yo a todo el mundo le digo, cuando me preguntan si quiere armar una editorial, ¿por qué? Y de poesía. Y de de poesía. Cuéntanos sobre Bisturí 10. Oye, pero mira, yo quiero contarte una anécdota, porque me dijo además la Tania que yo tenía que contar anécdota. Ah, es verdad. Entonces, la anécdota es que en un momento yo digo, bueno, ya la Emiliana Pereira, que es mi socia en Bisturí 10, quería poner una editorial, y me dijo, quiero poner una editorial, y le dije, ya, pues, o sea, que topamos. Bueno, ya Fue así, ¿cachai? Sí. O sea, sin ningún nivel de me planificación. lo imagino perfectamente. Nada. Entonces le pedimos un préstamo a nuestros papás para partir la editorial porque no teníamos ni uno. Y no podíamos postular a fondos, nada, ¿cachai? Porque no teníamos nombre, no teníamos nada. Nada. Entonces yo siento a mis papás, ya yo soy una adulta, ¿cachai? Ya no soy una cabra chica. Entonces, papás, te voy a contarles algo. Quiero armar una editorial con la Mili. No tenemos plata. Necesitamos un préstamo. Y mi mamá se levanta y me dice, hija, qué orgullo, felicitaciones. Yo te presto la plata para partir. Y el papá de la Mili lo mismo, ¿cachai? Maravilloso. Entonces, esa persona me crió, Claro. ¿me entendí? Me crió pensando, va a ser otra editorial de poesía. Qué buena cosa, ¿no? Claro. Como, obvio que el préstamo, mamá, Claro. el préstamo no ha sido devuelto. No ha sido Le mandamos devuelto. saludos a la tía. Sí, Martita. No ha sido devuelto. Pero, y el papá de la Mili tampoco. Pero claro, partimos de esta segunda editorial porque yo tenía muchas ganas de hacer libros. Trabajé en muchas editoriales de libros, trabajé en la editorial del ODP, trabajé en Alquimia, trabajo aún, a veces en, no sé, Edícola, hice cosas para Pepe Espiral, para Ediciones B, para Planeta. Siempre sí, fui como bien expansiva, ¿cachai? Y en un momento yo dije, como yo creo que puedo armar un catálogo. Y yo no estaba segura. Y la Mili me decía, pero ¿cómo si lleváis 10 años armando un catálogo? Y es como, oye, sí, en realidad sí. Yo creo que puedo armar un catálogo, un buen catálogo. Y ayer armamos esta editorial 2018, que fue fatal, porque 2019 El mejor estallido. año. Ay, weón. O sea, yo no sé, no han pasado cosas horribles, porque 2019 estallido, 2020 pandemia, y al final del 2021, o sea, del año pasado, nos robaron como 4 millones de pesos. Ah, sí, lo vi. Nos Con la robaron. tarjeta. Sí, le robaron el celular a la Mili y nos robaron plata.
Entonces el minuto en el que nosotros nos sentamos, dijimos ya, quizá ahora podríamos tener alguna retribución económica, pequeña, simbólica, pero alguna retribución, se vio cortado por esa pérdida, que fue una merma grande, Claro que sí. que era mucha plata para una editorial que estaba partiendo. Y claro, seguimos trabajando gratis ambas, pero yo le veo más futuro como económico a esa editorial. Por cosas que yo odié en algún momento, ¿cachai? Que tenían que ver con la vitrina, etcétera, las librerías. Pero yo sigo creyendo en la buena literatura. O sea, obviamente es muy tentador armar una colección de narrativa, que la vamos a armar, pero y ya la estamos armando, pero partimos con la Guadalupe Santa Cruz, ¿cachai? O sea, como que esas son nuestras nociones de narrativa. Entonces tenemos intenciones de como de que sea un alimento para el mundo editorial. Y eso con Bisturí. Que me encanta, es una editorial que me encanta, me ultra apasiona, pero claro, sigo trabajando gratis. Tengo entendido que podemos descargar libros gratuitos, muestras de libros. ¿Desde dónde? Cuéntanos. En cuadrodetiza.cl nosotros tiramos todas las plaquettes con las que tenemos derecho, porque no hay algunas que no tenemos derecho, por ejemplo, no sean Carson, no la podemos tirar. Pero para la mayoría de los chilenos y chilenas, again, y los autores que no tienen derecho, los tiramos al tiro para que se puedan descargar gratuito. O sea, la idea es que los textos no mueran con el libro. Los libros y las plaquettes, sobre todo las plaquettes, tienen una vida útil muy corta. O sea, como 2, 3 años. Claro. Después ya la gente deja de comprarlo, no son novedades, qué sé yo. Y la idea es que vuelvan a recircular a través de lo digital. Julieta, antes que se me olvide un tema bien importante, el tema de las traducciones. Es un trabajo que ustedes han llevado a cabo con harto éxito, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo consiguen los derechos? ¿Cómo conciben ustedes el trabajo de la traducción nacional? Sí, yo creo que algo que caracteriza a las dos editoriales es el tema de la traducción, a Bisturí y a Cuadro de Tiza. Lo que es muy estúpido, porque yo, que soy la que vincula a esas editoriales, soy unilingüe, o sea, yo solo hablo español. Entonces, también es una pasada de cuadras mía, que tiene que ver con una cierta avidez por textos que yo siento que tienen que estar publicados, que les pido a los traductores muestras y que no puedo creer que no estén publicados en español. Pero claro, mis otros 3 socios, la Emiliana en Bisturí y Nico y Víctor, son todos bilingües o trilingües, etc. Y trabajamos con traducciones como en una versión, digamos, comunitaria. Compramos solamente derechos para nuestro territorio, solo para Chile, sin exclusividad. Y tratamos de comprar derechos con gente de afuera. Por ejemplo, en el caso de Bisturí 10, compramos los derechos con Cindy Gafuri, en Argentina. Entonces yo compro en Bisturí los derechos para Argentina y Chile, y el próximo libro que él saca, negocia para Chile y Argentina. No nos pasamos plata entre nosotros, sino que nos pasamos libros. Exacto. Y hacemos intercambio. Y eso tampoco bloquea que salga en México, que salga en España, etc. En Cuadro de Tiza también funcionamos así. Entonces nuestra intención es que los derechos sean territoriales, que la traducción sea local. O sea, que si tú querés poner, si hay un garabato, si hay una palabra relativa al sexo, que nos pasa, por ejemplo, al Baritan Carson, si hay una palabra, digamos, más doméstica, puede ser un chilenismo, y que en México puede ser un mexicanismo, y que en Argentina puede ser un argentinismo. En Argentina se cambian los libros a voceo, y que no haya como una especie como de totalidad neutral de la lengua, ¿cachai? Y tampoco trabajar con derechos exclusivos, porque tú bloqueas sabiendo que no va a poder publicar. Que no va a poder publicarlo. Uno bloquea a los autores y bloquea los libros y bloquea a las otras editoriales, es una cosa tremenda. Es verdad. Y con nosotros con eso somos como muy como reflexivos, ¿cachai? Con ese problema. Para ir cerrando y antes de pedirte que nos recomiendes un par de libros, ¿hay un contrapeso efectivo desde las editoriales independientes con las grandes casas? No. ¿No? Creo que no me sé ningún... No más preguntas. Bueno, recomiéndanos un libro. Claro. A ver, pero espérate, no, ¿puedo responder esta pregunta de nuevo? Corten, que el Alberto corte. Define contrapeso. ¿Económico? No. No, eso es absurdo, cultural. En el sentido de movilizar autores, movilizar traducciones. Ah, sí, po. O sea, eso. Yo pienso que el trabajo obrero se hace en la editorial independiente. Pues yo he trabajado en editoriales grandes. Nunca como fija, porque yo no quiero como que se me atrofie las posibilidades de que mis neuronas sigan funcionando, ¿cachai? Pero sí he trabajado muchas veces como externa.
entiendo más o menos los funcionamientos de las editoriales grandes, las exigencias del mercado, y que no se arriesgan nada. Incluso Claro. las editoriales universitarias, por ejemplo, Ujú. una editorial como la UDP, en la que yo he trabajado varias veces, la editorial de la UDP no corre absolutamente ningún riesgo. Exactamente. No se arriesga por ningún autor relativamente nuevo o más local, por ninguno. O sea, todos los autores de poesía que están ahí, que es un catálogo excepcional, yo no Sí. digo que no, es Así impecable, pagan bien, Pero tienen no buenas ganan. políticas en esos términos, pero toda esa pega la hicimos nosotros. Claro. O los editores anteriores, independientes, o las editoriales que funcionaron en el exilio, estoy pensando en Millán específicamente, Sí, sí. ¿no? Pero ahí no hay ningún riesgo. O sea, sacar un libro de ensayos de Mariana Enrique a mí no me dice nada. Claro. ¿Cachai? O sea, yo sé que la Mariana Enrique es una excelente autora, pero el riesgo no lo corrió la UDP. Exacto. ¿Cachai? Entonces, y no lo corrió tampoco Anagrama. Entonces, lo mismo con, no sé, la Selva Almada, y así con una autora, Sí. la María Moreno, ¿cachai? Que también estuvo harto rato rebotando. Entonces, no hay riesgo. El riesgo lo corremos nosotros. Y eso sí, ¿cachai? O sea, nosotros somos como la primera cadena para hacer que los autores tengan algún nivel de aparición. Exacto. Exacto. Sí. O sea, sí, ahora me doy la vuelta. Sí, bueno. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Claro, no, si uno se contradice todo el tiempo. Tampoco tanta coherencia, está raro. Julieta, Marta, Carolina, por favor, muéstranos algunos libros que quieres recomendarnos. Bueno, esta la sacamos en pandemia. Fue un trabajo largo, con fondos también, el elogio de las materias. El diseño es muy bonito, además, el diseño es el del Nico Sagredo. Y es parte de una colección que son como plaquettes de lujo, donde sacamos también a Pizarnik, y también ahora vamos a sacar a la Winnie de Roca. Ujú. Y que esto implicó un trabajo como de archivo. La Mistral tenía un cuaderno de elogio de las materias nunca completado, que estaba como en sus archivos de la biblioteca, y que tenía como anotaciones, apuntes, pero ella nunca terminó de armar ese libro. Nosotros tenemos la intuición de que ella siempre quiso hacer ese libro. Entonces lo que hicimos, que fue un trabajo de biblioteca, fue como hacer una selección, una investigación de todos los elogios que aparecían en distintas antologías en prosa, porque hay elogios que también existen en verso. Y todo lo que pudimos agarrar en archivos y en antologías publicadas, lo publicamos aquí. Ujú. Y es una selección que no está en ninguna otra antología de Mistral íntegra como lo está acá. Entonces para nosotros también fue como hacer, que es un trabajo que lo hicimos nosotros, no lo hizo un editor externo. Y fue bien largo el trabajo. Y bueno, eso, elogio de las materias de Mistral. Buenísimo, buenísimo. Además, tan entretenido hacer investigación. Sí, ¿Te paso alguno? no. Después, bueno, que también es de Cuadro de Tiza, que es la Carta de los Chandos, de Hofmannsthal, que es una traducción nueva de este texto, que es un texto clásico, Ya. que es un rescate, y que es el primer texto que yo leí en la universidad a los 18 años en relación a un personaje que tiene un problema con la relación entre las palabras y las cosas. Y eso le genera como una especie de colapso. Claro. Y una especie de mutismo. Y eso me llamó mucho la atención. A los 18 me parecía como espectacular. Claro. Lo leí de grande de nuevo y el texto envejece perfectamente bien. O sea, uno lo puede leer a los 18, uno lo puede como el Principito, pero Claro. con textura, ¿cachai? Y es teórico, es un texto como teórico, pero es muy amable, porque funciona también como una especie de correspondencia. Entonces también por eso está en la colección angular de textos como Perfecto. extraños, que no Sí. entran en ninguna parte. Y después están los de Bisturí, que estos son los últimos libros que sacamos de ensayo de la Nadia Prado y de la Enrique Winter. Y en Bisturí estamos tratando de hacer algo que no hemos hecho, yo creo, en Cuadro de Tiza, que es tratar de ver qué autores están pensando en poesía, pero no a la manera monográfica, ¿cachai? No como un libro sobre Juan Luis Martínez o Claro. un libro sobre Millán, sino que pensar las condiciones de posibilidad del poema, pensar el problema del lenguaje. En el caso de la Enrique Winter piensa el lenguaje hoy en relación a los nuevos medios. En el caso de la Nadia, que es de una escuela más filosófica, piensa el lenguaje como acontecimiento. Y empezar a ver como esos poetas que tienen un sistema de pensamiento detrás de sus textos, ¿cachai? Sacarlos del lugar de la inspiración, sacarlos del lugar del talento y entrarlos al lugar del pensamiento. Y yo creo que en Bisturí muy concretamente queremos hacer eso. Yo quisiera hacerlo con chilenos sobre todo, Claro. pero este es el inicio, ¿cachai? Hay que ver qué aparece en el camino. Hay que ver cómo avanza Bisturí. Sí. Julieta, la última pregunta. El libro ¿Esto estaba en que... pauta? No. 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 El libro que siempre quisiste publicar o que siempre has querido publicar, ¿ya lo publicaste? Es que depende. ¿O no? Es que Julieta... Así porque a veces uno tiene libros preferidos, autores que uno dice,
ya, este es como, acá yo ya la terminé, la hice. O sea, yo creo que me ha pasado en dos momentos eso. Cuando saqué a Pizarnik y llegaron las plaquetas de Pizarnik a la casa, yo me senté a llorar. Y yo soy una persona bien emotiva igual, o sea, lloro harto, pero fue una sensación como de... Fue muy heavy. Y también de haberle mandado la plaqueta a mis socias anteriores, que ya no estaban en la editorial, con la Alexia yo nunca más volví a hablar. Y le mandé la plaqueta a su casa porque yo sabía que para ella era como un sueño cumplido. Claro. Eso fue heavy y no nos cobraron los derechos además, que fue muy bonito. Los regalaron, fue regalado. Porque a la Albacea le gustaba el proyecto. Y ahora, en 2 semanas más, yo creo que cumplo mi segundo sueño ya de adulta, que es los materiales de Open. Que para mí es un libro como impresionante y también como que estoy juntando lágrimas para recibirlo. Bueno, vamos a tratar de lloren conmigo. Llorar contigo, entonces cuando lo tengas. Bueno, amigos, Hemos terminado este sexto diálogo. Chileno y chilena. Chileno y chilena, lectora y lectora. Nada, agradecemos a Julieta por acompañarnos, por estar aquí. Y eso, sigan las redes de Cuadro de Tiza, de Bisturí. Y como dijo Julieta, también hay material de descarga en su página web que es cuadrodetiza.cl. Listo. Eso. Muchas gracias por conectarse. Y el martes... El martes tenemos una entrevista bastante especial. Sí. Vamos a entrevistar a Carlos Alberto. ¡Ah, mira! Sí, nos tocaba. ¿Y quién va a llevar el comando? No sé, man. No sé. Te invitamos. No sé, yo creo que va a ser La todo mal. Va a ser como la selfie. Sí, Claro. exacto. Bueno, así que el otro martes lo esperamos a las 7 de la tarde. Sí, y estaremos conversando con el de Real, Carlos Alberto Garrani. ¿Que está escondido? Sí, yo estoy escondido, está soy escondido. la voz en off. Sí, el patito Fres. Calla carneta, Bueno, ¿qué querés? No, nada, a mí también se me cayó entendiendo. Julieta, muchas gracias, Gracias, por Tania. venir. Gracias, hoy día, Carlos. así que, Chau, adiós. chau. Chao. Listo.